Es que no hay democracia. Es que no hay democracia. ¿Cómo va a haber democracia si el Tribunal Supremo Electoral se ha plegado al mandato del dictador? Es que los fallos de la Corte son de estricto cumplimiento. Es el estribillo que todos estos fantoches repetían. Sí, la Corte, lo vuelvo a repetir por importante, la Corte, la verdadera Corte, ordenó que no se cumplieran los fallos de estos sinvergüenzas que están ahí sinvergüenzas, porque no tienen vergüenza. Lo digo siempre para que no quede constancia de que yo estoy diciendo que son ladrones. Yo no sé si son ladrones. Yo lo que estoy diciendo es que son sinvergüenzas, que no les da vergüenza ser recordados como espurios magistrados. Pero estos sinvergüenzas resulta que llegan a la Corte por mandato ilegal, inconstitucional e ilícito de la Asamblea de Empleados del dictador. Y cuando llegan, cambian las leyes, pero hacen algo interesante. Le ordenan a Bukele que tiene que renunciar 6 meses antes. No renunció. Mr. Buki no renunció. Ni siquiera presentó una terna. Lo único que hizo fue designar él, que tampoco está contenida en ninguna ley, a una señora que es su empleada para que le tenga el despacho mientras él está de vacaciones. ¿Y dónde quedó el vicepresidente, por cierto? ¿Quién está sustituyendo al vicepresidente? Porque que yo sepa, nadie está sustituyendo al vicepresidente también. Entonces, el vicepresidente no podría correr. Y Bukele no podría correr porque no renunció, que es lo que le dijo la Corte que tenía que hacer. Que la Corte es de sinvergüenzas, pero bueno, eso le dijo. No renunció. ¿Y por qué? Porque no hay democracia. Ni siquiera se han molestado en ninguna de esas dos condiciones. Ni siquiera se han molestado en más o menos maquillar esta situación. Resulta que el señor Bukele va a correr, el señor Ulloa va a correr, no les han dado el dinero a los demás, no les permiten hacer propaganda, amenazan a los contrincantes. Ya ve usted lo que están haciendo con Silva, que es claramente una persecución política, como la persecución política que tienen contra Calixto Mejía y que tienen contra Neto Mason y que tienen contra el otro Mason, que era aliado de ellos, pero es que las dictaduras lo que no toleran es la traición y sienten que el tal Alejandro Mason les traicionó y eso sí no lo tolera un dictador. Así que aquí tenemos un país pues en donde no existe la democracia. Existen los renders, existen las luces, existen el montón de elementos que la gente piensa que le traen algún beneficio. ¿De qué le sirven las luces al pobre campesino que está allá en Chirilagua? ¿De qué le sirven las luces a la pobre mujer que no tiene al esposo porque lo tiene preso desde hace 2 años y no sabe qué se hizo? ¿Los quieren dejar presos? No, miren, dejémonos de sinvergüenzadas. Aquí los que dejaron presos a los pandilleros tienen nombre y apellido y están en el gobierno. Aquí el que dejó preso al Croc está en el gobierno. Aquí el dueño de las cárceles, que no le hace caso a los jueces porque no le da la gana, está en el gobierno. Y nadie de estos dos haría nada sin el mero masucho, como dicen, porque tampoco harían nada porque le tienen miedo. Entonces no vengan a decir cosas que no son ciertas. No es la oposición la que está pensando en dejar libre a los fascinerosos. Son ustedes los que han dejado libres a los fascinerosos. Y son ustedes los que van a seguir con este pacto entre malvados. 1000 veces malditos, dijo un señor cuyo nombre no quiero pronunciar. 1000 veces malditos los que hagan pactos abajo del agua con las pandillas. Es lo único que estoy de acuerdo con usted, señor. 1000 veces maldito usted que hizo pacto con las pandillas. Y esa maldición que usted mismo se tiró, un día le va a reventar en la cara. Y ojalá que se den cuenta que aquí nadie quiere nada de violencia, pero ustedes están llevando al país a una situación terrible. Paren ya, por el bien de ustedes y el de todos los salvadoreños, paren ya. Después va a ser para todos nosotros muy tarde. Ojalá lo entiendan. ¿Cuál es su valoración al respecto de lo que han mencionado muchos analistas, entre ellos Ronald Umaña, de que se presume de que a los familiares de los presos que están en este momento por régimen de excepción no aparecen en el padrón electoral? Pues como aquí no hay democracia, entonces resulta que todo el mundo anda viendo
qué chambres son verdad, porque así es como se enteran los salvadoreños de lo que pasa. Un día se oye el chambre de que en casa presidencial, porque resulta que el secretario número 7 de Mr. Buki le dijo a su propia secretaria que pasara eso a la transcripción, porque después le iban a mandar a la asamblea. En el camino, el ordenanza o quién sabe qué, lo medio leyó, y entonces le va a contar a la gente, mira lo que viene. Si ahorita, por ejemplo, nosotros sabemos que ya están traduciendo la nueva constitución al inglés. La nueva constitución ni siquiera la han aprobado, ya la están traduciendo. Donde van a ser 6 años de ¿cómo se llama?, de mandato presidencial, reelección continua y permanente para que el Buki sea presidente toda la vida. Y a mí, francamente, que él y sus secuaces se vayan a una isla y hagan lo que quieran, me va y me viene. Por mí, coman cianuro todos los días si quieren. Si el problema es que los demás también vivimos en este país y que este país, te guste o no, Buki, es de todos. De todos. De manera que la cuestión es esa. Aquí todo se sabe por chambres. Entonces no sabemos si esto va a terminar siendo verdad o no. Pero si llega a ser verdad, va a ser una de las canalladas más terribles que nadie pueda hacer, propia de las dictaduras más absurdas como la de Corea del Norte. ¿En base a qué el padre o la madre de alguien que digamos que es culpable, en base a que el padre y la madre no van a poder votar, pues? O sea que ahora, si alguien comete delito, ese delito se pasa a las anteriores generaciones, ya no a las posteriores generaciones, sino que a las anteriores generaciones. Y a los lados, los hermanos tampoco van a poder votar. Y entonces, pues, es que es descarado lo que el Buki quiere hacer. Está perdiendo popularidad a pasos agigantados, paga encuestas, hace lo imposible. Uno va al campo, uno va a las ciudades pequeñas, uno va a los pueblos. Y antes, cuando el Buki fue presidente, y yo lo recuerdo muy bien, que era popular, la gente, cuando yo iba pasando, porque como tengo una cara y una voz más o menos conocidas, ¡viva Buki! ¡Viva Buki! No decían Buki, pero yo no quiero mencionar ese nombre, pues decían el nombre. Pero hoy la gente se me acerca y dice, siga adelante, doctor. Y yo no sigo adelante por nada, porque yo no tengo realmente un interés político en mí, nunca lo he tenido. Mi interés ha sido en el país, que es el país de mis hijos. No tiene nadie derecho a impedirle que mis hijos vivan en una democracia por la que hemos peleado mi familia y mis generaciones anteriores por muchísimos años para hacer que este país sea mejor. Y esto es lo que me tiene a mí en contra de este señor. La dictadura se ha entablado, se ha enquistado, y si ahora vienen con esto, pues no habría mayor demostración de corrupción que esa. Y claro, los puyabotones, todo. Una señora que tiene la boca bastante grande, que dice que no es puyabotones, pero es la principal puyabotones, va a ser la primera que en media hora va a puchar el botón. Perdón lo de la palabra gringa de puchar, pero realmente a apretar el botón. Colorín colorado. ¿Cuál es su valoración al respecto de lo que se ha estado mencionando de que el gobierno buscará hacer nuevos estudios al país para ver si hay petróleo y gas? Eso es viejísimo. Desde que yo nací hace más de 60 años, se está hablando de la misma historia. La curvatura del río Lempa, que realmente es tan pronunciada en una letra L, hacía pensar a los geólogos que había dentro de esto. Hay quienes han hipotetizado que en el Golfo de Fonseca había petróleo, pero que era de muy mala calidad, y en aquel tiempo el petróleo no valía tanto como para poder investigarlo. Ahora el petróleo vale bastante más. Parece ser que podría haber más que petróleo, gas natural, por lo que he oído de los geólogos expertos. Pero son ilusiones, son quimeras, ¿verdad? Es lo que nos pasa a los humanos, y yo como psiquiatra se lo digo. Los humanos en general quisiéramos un negocio maravilloso con el que ganáramos mucho dinero sin hacer nada.
Deposite $250 en la cartera de no sé qué pericas y al final del mes va a tener $3,000 y de $3,000 lo vuelve a depositar y va a tener, eso es lo mismo que la ruleta y es literal, en un casino, una ruleta. Es que yo siempre, yo tengo la clave, yo sé lo que voy a hacer en la ruleta, siempre lo voy a poner al negro o al rojo, o como sean los colores, yo no soy muy experto en eso. Y entonces siempre le pone y pierde y le vuelve a poner el doble y pierde y le pone el doble del doble y pierde y le pone el doble del doble del doble del doble y pierde. Y al final, después de 20 movimientos en donde ya está apostando, empezó con $5 y al final está apostando $20,000, gana. ¿Sabe cuánto ganó si apostó el doble del doble del doble? ¿Hasta qué? Ganó $5. Todo lo demás parecía como que es una gran cantidad de dinero, pero como está apostando el doble de lo que acaba de perder, al final ganó $5. Eso es lo que pasa con las criptomonedas. Eso es lo que pasa con el petróleo mágico. Eso es lo que pasa con, van a venir miles de inversores. No es cierto. Entendamos las cosas. Solo el trabajo dignifica y solo el trabajo permite que las cosas funcionen. Lo demás son ilusiones. No es verdad que va a venir los inversores a invertir en un país en donde el señor le ha quitado toda la seguridad jurídica. ¿Por qué va a venir a invertir a alguien si el día de mañana a este mismo señor, que ya es el dictador, se le puede ocurrir que va a quitarles el negocio? ¿Por qué va a venir alguien a invertir si el día de mañana le pueden clausurar el negocio? ¿No han visto lo que están haciendo con los pequeños comerciantes? ¿No han visto a ese pobre anciano y cuando yo digo anciano no me estoy refiriendo a un hombre viejo, me estoy refiriendo a un hombre anciano, un hombre curvado por la edad, un hombre de 90 años que no tiene pensión, porque aquí tampoco hay pensión ya, pero él no se pensionó, que no tiene nada y lo único que hace es vender billetes de lotería? ¿Y qué hacen los sinvergüenzas del CAM? Le roban sus billetes de lotería. ¿Y no es acaso la Lotería Nacional de Beneficencia la que le dio en consignación a ese pobre anciano esos mismos billetes para que los vendiera? ¿Por qué le quitaron los billetes de lotería a este señor? No, es el pensamiento de este gobierno, las marufiadas de estas personas, el no tener límites, porque como no tienen límites, controlan todo, porque en mala hora la gente, la mayoría, no tanta mayoría, el 27%, le dio el control de la asamblea total, el control total de la asamblea. Y por eso Bukele no tiene límites. Ese es el gran problema. El problema es que en El Salvador se le dio todo el control a uno que era peor que los demás. Pues no era mejor. Lo mismo que criticaba terminó haciendo. Entonces ahora dicen que van a encontrar petróleo. Pues ojalá que lo encuentren, pero aún el petróleo, Venezuela está llena de petróleo, México está lleno de petróleo, pero los países en cuestión, si bien son países como países ricos, están totalmente endeudados. Y los niveles de pobreza son altísimos. ¿Por qué? Por la corrupción. Dejemos de hablar de si son regímenes totalitarios o no, si el señor AMLO también quiere llegar a ser dictador de por vida o no. No es eso de lo que estoy hablando. Estoy diciendo que las riquezas, si no son bien administradas y solo las administra un gobierno que es transparente y que tiene límites, las riquezas en cuestión no sirven de nada. El Salvador era un país mucho más rico, con todo respeto y cariño, que Honduras y que Nicaragua. Y ahora estamos en la última de los picos de los endeudados. No tenemos con qué pagar. ¿Por qué? Porque no hay límites, no hay control para el gobierno. Por eso es necesario el control del gobierno. Y mientras ese control no exista, mucho petróleo podría haber, que además es una quimera, porque nada más es un pensamiento de alguien que piensa que a lo mejor hay petróleo acá. A lo mejor tenemos aquí oro en el jardín. Pero eso, si estamos haciendo hoyos en el jardín para encontrar tesoros, mejor ocupemos ese trabajo en sacar adelante a una nación. Mire, Costa Rica es un país pobre, aunque no les guste a los ticos que se les diga, es un país pobre, pero es un país que tiene controles entre los políticos. Que los políticos ticos son mejores que los salvadoreños, no, hombre, si todos los seres humanos son parecidos.
Lo que pasa es que ya saben que te van a meter preso. No a los pasados como Vendetta, que es lo que está haciendo Bukele, no, a los que están en este momento. Y por eso las cosas funcionan en Costa Rica, las leyes funcionan y hay inversión. Porque lo primero que busca un inversionista es precisamente la seguridad jurídica, que es lo que aquí no hay. En otro tema, ¿cuál es su valoración al respecto del juicio que se está viviendo entre Héctor Silva y justamente el diputado Cristian Guevara? Se considera de que, bueno, hasta la fecha renunció el abogado del concejal y sí, pues ahora está como retractándose de lo que había mencionado. ¿Quién? Héctor Silva. ¿Qué otra cosa le queda al pobre hombre? ¿Qué otra cosa le queda al pobre hombre? Si no vivimos en una democracia, ya no vivimos en una democracia. Vivimos en una dictadura plena y dura. Esta no es una dicta blanda, como dijo Pinochet de Chile. Esta es una dictadura. Pues usted ¿por qué sigue hablando? Porque todavía no hemos llegado al punto de los asesinatos en masa o de la ¿cómo se llama?, purga hacia los contrarios. Ese es parte del proceso. Pero la dictadura no comienza ahí. Es como que usted, querido amigo que no está entendiendo, me diga que alguien tiene cáncer solo cuando se murió de cáncer. No. Alguien tiene cáncer desde un montón de años antes de que se descubriera. Pero ya es cáncer. No es otra cosa. Es cáncer. Esto es una dictadura. No hemos llegado al final de la dictadura, donde va a ser esto el caos. Ahorita todavía se disimula diciendo que hay elecciones. ¿Quién dice que las elecciones son el único elemento que se busca en una democracia? Si en primer lugar tendría que haber una paridad en cuanto a esa elección. Y en segundo lugar, los jueces deberían de ser justamente independientes, pero aquí no. Si la señora esta que está disque juzgando al diputado Héctor Silva, no le queda de otra a Héctor Silva más que retractarse, aunque sepa que es cierto lo que haya dicho. No sé ni qué, porque no le dejan enseñar las pruebas. No le dejan mostrar las pruebas. Está todo reservado. ¿Y qué justicia va a haber si el señor que fue, estoy hablándome del Guevara, ¿cómo se llama? Guevara, sí, Cristian, no sé qué. Fue capaz de dejar a su hijo solo por estar hablando cosas y lo terminaron poniendo en la lista Engels como corrupto. No soy yo el que lo dice, es la lista Engels la que dice, es por servir a los salvadores. ¡Mentira! ¡Mentira! Ahí tienen al pobre señor Silva, que ¿qué otra le va a quedar? Si ese es un juicio amañado a todas luces. Por eso renunció el abogado defensor. ¿Y qué otra le va a quedar? ¿Qué otra le va a quedar? Si cuando usted está jugando, es como las elecciones. Vea de quién son las fotografías de los diputados o de todos los puyabotones. Nadie más tiene esta cuestión. ¿Por qué? Muy simple. Porque solo ellos tienen dinero, no les han dado ni siquiera la deuda política a los demás. ¿Y por qué no se la han dado? Porque eso es un acto de corrupción pura y dura, como la democracia podrida que tenemos en este pobre país nuestro, que ha sido sustituida por la dictadura del señor en cuestión. Lo que pasa es que son presupuestos desfinanciados, ¿verdad? Es decir, estos son presupuestos que de alguna manera le ponen a algún rubro, por ejemplo, $100 o $1,000, cosas que no son ciertas. Y por otro lado, pues el gobierno no tiene dinero, ya se lo gastaron todo, ya realmente pidieron todos los créditos que pudieran pedir y ya no queda dinero. Entonces, por supuesto, interesante que hagan un presupuesto en donde ponen sus prioridades con claridad, dicen muchas cosas, otras no las dicen, pero por un lado, repito, está desfinanciado. Luego, si está desfinanciado, pues ese presupuesto es falso. Acuérdense como este año, allá por marzo ya empezaron a pedir refuerzos presupuestarios. Y en otras cosas, nunca hicieron la obra que tenían presupuestada, valga la redundancia. Y por tanto, terminaron quitándole a las carteras de salud, a la cartera de educación,
para dar la propaganda que ellos necesitan y que han mantenido durante todo este tiempo. Y uno debe fijarse también en cuáles son los rubros que son más interesantes como para ellos, como por ejemplo la seguridad, que es un control del Estado en todo lo que tenga que ver desde escuchas telefónicas, oír a los opositores, oír a las personas que están teniendo los partidos políticos otra posición distinta de la de ellos, escuchas telefónicas que no son autorizadas por los jueces. Ahí tienen ustedes a quién es la organización de inteligencia del Estado, quién la está dirigiendo, cómo se están haciendo todas estas cosas. Dinero y propaganda, mucho dinero para la propaganda, para llenar el país de cosas falsas, no sé cómo le dicen en inglés, pero renders o algo por el estilo, como que están haciendo grandes obras en tal o cual lugar. Ninguna obra. La biblioteca, le hicieron los chinos. Yo quisiera preguntar dónde está, por ejemplo, lo que sí teníamos. ¿Dónde está el Zoológico Nacional? ¿Dónde están los libros que teníamos en la antigua biblioteca? Ustedes pueden ir a la nueva biblioteca, pero no hay libros. Entonces, ¿dónde están los libros que teníamos en la antigua biblioteca? ¿Dónde está el superávit que llegamos a tener? ¿Dónde están las monedas de oro de 2.500 colones que tienen el mismo monetarismo salvadoreño, tienen el mismo precio, pero si usted va al Banco Central de Reserva se la venden en $1.300? Eso es ilegal. Es ilegal porque o la sacan y para eso tiene que haber todo un trámite y se venden por su precio en oro, o se tienen que vender de acuerdo al precio que está establecido como colones. Están quitando debajo de agua un montón de cosas. ¿Qué nos queda claro? Que el Ministerio de Educación tiene menos presupuesto, que se clavaron el equivalente al dinero que había en INSACOR, que también era para educación, que están cerrando las casas de la cultura, que tienen una biblioteca sin libros, que claramente lo que a ellos les importa es cualquier cosa menos la educación. Y la salud. La salud, vamos camino al desastre cuando unan el Seguro Social con el Ministerio de Salud, que es otra de las mentiras del señor Alaví en este caso, diciendo que encontró el sistema de salud tirado y que ahora es del primer mundo. ¿Cuál va a ser del primer mundo? Un país en donde los hospitales no hay ni siquiera antihipertensivos. Eso es lo que tenemos. Y esto es lo que representa muy bien un presupuesto que ni siquiera fue estudiado. Y este es el último punto. Ni siquiera fue estudiado. El gobierno manda el presupuesto como les da la gana y los apuyabotones no levantan la mano porque ya ni lo hacen, sino que pullan el botón y aplauden como focas. Esas son las dos únicas acciones que tienen que hacer en dos tiempos, porque en un solo tiempo pues no les da la cabeza para hacerlo. Entonces primero pullan el botón y después ya aprendieron a aplaudir. Eso es todo lo que hacen los sirvientes de Bukele.